Atentos, por favor, atentos, porque lo que les voy a leer es palabra de Jehová. Ezequiel capítulo 20, versículos 25 y 26. Dice Jehová: por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir, y los contaminé en sus ofrendas cuando hacían pasar por el fuego a todo primogénito para desolarlos y hacerles saber que yo soy Jehová. Y yo quiero agregar, para hacerles saber que yo soy Jehová, el Dios del terror. Esto es espeluznante lo que acabo de leer. Que Jehová, ese que usted dice que es el verdadero Dios, diga que Él ha dado unos estatutos que no son buenos. Imagino que usted debe de saber lo que son estatutos. Estamos hablando de las leyes que Jehová dio a su pueblo Israel. Dice que esas leyes no eran buenas. Y obviamente no lo eran. Qué bueno va a ser que una ley diga que si alguien recoge leña el día sábado, entonces que a ese alguien hay que apedrearlo hasta morir. Como sucedió. Porque fue que sucedió. Y yo imagino que sucedió varias veces. La Biblia lo registra una sola vez. Dice la Escritura que un hombre recogía unos leños, seguramente para calentarse él, para hacer los alimentos en casa, alimentos para su esposa, para sus hijos. Y lo que sucedió es que este hombre termina siendo apedreado por hacer eso. Porque había una ley, porque había un estatuto de Jehová que decía que no se podía hacer. Estatutos malos, como lo dice Jehová aquí. Dice Jehová que dio estatutos que no eran buenos. Qué bueno va a ser que uno de esos estatutos diga que si un muchacho es rebelde, que si un muchacho tiene un alto grado de rebeldía, de tal manera que no obedece a sus padres, entonces al muchacho hay que tomarlo y hay que apedrearlo hasta morir. O, por ejemplo, que si una mujer se casa sin ser virgen y en la noche de bodas el esposo descubre que ella no es virgen, entonces la tiene que publicar, la tiene que entregar a los hombres de esa ciudad, de esa aldea, de ese pueblo, para que la apedreen hasta morir. Muerte por lapidación. Y Jehová aquí tiene el descaro de confesarlo, que Él dio estatutos que no son buenos. Y sigue diciendo el versículo 25 del capítulo 20 de Ezequiel. Sigue diciendo, y decretos por los cuales no podían vivir. Decretos por los cuales no podrían vivir, dijo Jehová, que fue los que dio. Decretos tiene que ver con lo mismo, con leyes, con mandamientos. Pero Jehová dice que dio decretos por los cuales no se podía vivir. Es cierto, para las personas esto se convirtió en una pesadilla. Esta gente no podía vivir tranquila porque creían que en cualquier momento iban a quebrantar cualquiera de estos decretos, de estos estatutos, cualquiera de estos mandatos y entonces serían apedreados. Porque en Jehová no había perdón, no habían segundas oportunidades. El versículo 26 dice, y los contaminé. Esto es escalofriante, que el Dios verdadero diga que contaminó a los seres humanos. Y los contaminé, dice él, en sus ofrendas, cuando hacían pasar por el fuego a todo primogénito, para, nuevamente dice, desolarlos y hacerles saber que yo soy Jehová. Jehová, el Dios de la maldad, el Dios del terror. Y él dice, yo soy el que hace todo esto. Yo, para que ellos tengan claro que yo soy Jehová. Y yo insisto que debieron haber puesto ahí, yo soy Jehová, el Dios del terror.
¿Sabe qué significa la palabra contaminar? Mire el significado de la palabra contaminar. Es contagiar o infectar a alguien o a algo, alterando nocivamente su pureza. Se lo repito, contaminar, contagiar o infectar a alguien o a algo, alterando nocivamente su pureza. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece esa definición? Y Jehová dijo que él contaminó a su pueblo, a su gente. Usted va a seguir creyendo, yo le pregunto, ¿hasta cuándo va a seguir creyendo usted que este es el Dios de amor, que este es el Dios de la bondad? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a seguir creyendo que Jehová es el Dios que desea lo mejor para sus criaturas, para sus hijos? Jehová no es el verdadero Dios, es un impostor. Por esa razón podemos leer cosas como estas. El Antiguo Testamento está plagado de cosas así, cosas escalofriantes, espeluznantes, porque el Dios del terror, Jehová, el falso Dios, operaba de esta manera. Esta era su manera de actuar, estos eran sus hechos. Por eso yo repito que Él no es el verdadero Dios, porque sus hechos lo delatan. Sus frutos no son frutos de amor, sino que todo lo contrario. Un Dios que permanecía airado. Un Dios al cual había que sacrificarle escúchelo muy bien, 2 corderos al día, uno en la mañana y uno en la tarde. ¿Para qué? Para que no se airara, porque si no se hacían esos sacrificios, si no se hacía un holocausto en la mañana y otro en la tarde, Jehová explotaba en ira. Y muchas veces entonces, ¿qué hacía? Lo que hacía era que mataba por su propia cuenta. Entonces, ¿qué le parece este Dios Jehová? Voy a terminar leyendo nuevamente los 2 versículos. Dice Jehová: por eso también les di estatutos que no eran buenos. Escúchelo, que no eran buenos, lo que significa que eran malos. Y decretos por los cuales no podrían vivir, lo que significa que Jehová dio decretos de muerte, que es lo que siempre se ve en ese Antiguo Testamento. Y los contaminé. O sea, el Dios que no es el Dios de la pureza, es el Dios de la impureza, Jehová. Entonces dice, los contaminé. Los contaminé en sus ofrendas cuando hacían pasar por el fuego a todo primogénito. Y eso es una parte muy importante lo de los primogénitos. Y seguramente en el próximo video les estaré hablando acerca de cómo Jehová pedía todo primogénito. ¿Para qué? Para que se lo ofrecieran a él en sacrificio. Y les aseguro que no era solamente primogénitos de los animales o de las primicias del fruto de la tierra, que por cierto, todo esto se lo tenían que quemar a Jehová en un holocausto. ¿Sabe qué? Él dice que él contaminó a los seres humanos cuando hacían pasar por el fuego a todo primogénito. Y dice Jehová el por qué, el para qué, mejor dicho, para desolarlos y hacerles saber, dice Jehová, que yo soy Jehová. O sea, que les quede muy claro. ¿Y sabe por qué Jehová hablaba de esta manera? Porque él constantemente vivía infundiéndole terror al pueblo, temor. Temed a Jehová, el temor de Jehová. Temed a Jehová. Constantemente él estaba sembrando el terror para que el pueblo, para que los seres humanos le temieran. Ahí se los dejo. Mediten en esto, porque vale la pena. Es muy importante que conozcamos al verdadero. Jesús vino a dar a conocer al verdadero y él dijo, Padre, para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Es porque había uno por ahí que era falso. Ese Jehová era muy conocido, por eso Jesús vino y dijo, y habló de la necesidad de que conociéramos al verdadero. Entonces, ahí se los dejo. Piensen en esto
y saque usted mismo sus propias conclusiones.